cualquier patrón de acción que promueve un sentido de pertenencia juntos. Se refuerza por la convicción de que aquello que une a un grupo de personas no es un pasado compartido, sino un origen común. La comunalización, dice él citando a Río, se basa entonces en la creencia en un origen común y en un reclamo sustancial de identidad en el presente. Se parece mucho, ¿no? Como lo que estamos queriendo hacer. Entonces, allí nos planteamos para eso, dice este autor, unas relaciones primordiales o la primordialización que están en la base de todo el actuar de las comunidades. Asimismo, entonces, ¿quién más ha pensado para nosotros la comunalización? Este maestro que está aquí. Pero antes, nos hemos conseguido a otro grande compañero que se llama Ángel Fioravanti. Anoten allí. Ángel Fioravanti es un venezolano también, que desde hace 3 o 4 años está viviendo en México. Y él trabajó aquí con la Misión Rivas y estuvo en todo ese proceso que tuvo que ver con nuestras misiones educativas. Y para el año 2018, él publicó un artículo, ya hablaba él de comunalización de la educación. Y él plantea que la comunalización, así como ha sido una historia de lucha para los pueblos ancestrales en la comunalidad, él dice que también nosotros tenemos que contextualizar la comunalización en este país en un contexto que solamente se da cuando instauramos esta revolución con Hugo Chávez Frías. ¿Por qué? Porque nos permitió vislumbrar un nuevo actor que estaba opacado y que ese nuevo actor de alguna manera es el que nos está planteando ahora esas nuevas relaciones primordiales y esos nuevos patrones comunes. Pero él lo ve desde aquí y dice Fioravanti que la comunalización de la educación es un proceso intercultural y decolonial. También es una historia de lucha contra un pensamiento único, positivista, de reproducción. Dice él, si no nos vemos en este contexto y si no lo vemos que hay unas nuevas relaciones de poder que han sido creadas desde el pueblo, como política de Estado, también con un marco jurídico, entonces pareciera que las cosas tendríamos que pensarlo a partir de ese nuevo poder. Lo que yo rescato más del pensamiento de Ángel Fioravanti, y lo hemos estudiado nosotros, son estas preguntas. Y yo quiero que cada uno de ustedes piense en ella. Dice Fioravanti, en todo este contexto, ¿es necesario? Se pregunta él. Digo que son 4 piedras, 4 misiles. ¿Es necesario consolidar una educación desde las comunidades capaces de desafiar y de velar los intereses deshumanizantes y antimodelo capitalista? ¿Es necesario? Sigue, va con el segundo misil. ¿Pueden las comunidades organizadas crear, administrar, gestionar y reinventar modelos educativos propios para satisfacer las necesidades de cualquier nivel educativo? ¿Pueden? Por otra parte, las comunidades sí pueden, ¿verdad? Ahora viene otra lucha.
¿podría el Estado reconocer y respaldar esas formas educativas basadas en lo comunal como parte del desarrollo nacional, promoviendo el reconocimiento de otras formas de conocimiento, pensamiento, producción y convivencia? ¿Podría el Estado? Yo creo que creemos, porque por algo estamos aquí sentados. Y la UNED es el Estado. ¿Es posible una educación que construya la historia de los pueblos y promueva proyectos políticos comunes desde la diversidad cultural, desde otra ontología, que no sea lineal, unívoca, pensado desde el occidente, sino pensado desde acá? Es decir, desde otro topo, un pensamiento heterotópico. ¿Es posible? Concluye él entonces, porque está hablando de comunalización educativa, y dice: ¿qué implica la comunalización de la educación? Principalmente que la educación se vuelque directamente a la realidad educativa, desde su vida, desde su realidad, desde su proyecto político, y respetando además toda la diversidad que existe en esos territorios y en esas formas organizativas. ¿Cómo se podría esto desarrollar? ¿Me están siguiendo? ¿Seguro? No traigan la papa todavía. Vamos con el profesor Armando. Dice el profesor Armando en el documento rector: lo mejor que podríamos nosotros, y lo digo a título personal, y se lo he escuchado muchas veces al profesor Lenín, el documento rector de esta universidad para mí es una joya. Yo leo el documento rector y uno como que se enamora, es como una carta, así como cuando lees esa carta de amor, que uno le, oye, porque es que cada vez que lo releo, en su planteamiento filosófico, yo digo, oye, esto es otra universidad. El profesor Armando, en el documento rector, porque fue uno de los que lo pensó, nos dice lo siguiente: hay un nuevo poder, tal cual lo representa la comunalización, que pasa a ser la novedosa estructuración que dinamiza al hacer pedagógico. Dinamiza al hacer pedagógico, en tanto le retorna a la sociedad su soporte como nuevo poder del saber hacer, es decir, su capacidad creadora alimentada en el hacer desde las potencialidades que nacen en cada lugar, cualquiera sea su origen y cualidades que lo caracterizan, en cuantas potencialidades pertenecientes a su diferencialidad territorial. Y dice el profesor, porque cualquiera, lo comunitario suena todo bonito, ¿no? Dice el profesor Armando: percibir el mundo de vida, formas de vida. El profesor habla aquí de mundo de vida, del colectivo de nuestras comunidades, es de una gran complejidad. Sí, ¿verdad? Trabajar con la comunidad no es mantequilla. Nuestra sociedad en su praxis cotidiana ha dejado de lado, dice el profesor Armando, la esencia originaria, construida a la imagen y semejanza de la concepción, no de la concepción de nuestros pueblos ancestrales, en su cosmovisión de la cotidianidad. Tener conocimiento
de esta dinámica de nuestros pueblos ancestrales es vital para, desde la comprensión de la multietnicidad, pluriculturalidad e interculturalidad, sustentar la dinámica educativa de una perspectiva de integralidad e inclusión. Es justo, dice el profesor Armando, explicar que no somos una sola cultura indiferenciada, porque quiere que seamos una sola cultura, ¿sí o no? La historia de Occidente. Sino que cada espacio, incluso simbólico, es un juego de múltiples imágenes construidas que se manifiestan en la cotidianidad. Entonces dice el profesor Armando, y la UNED, aquí está, corresponde a la UNED asumir una concepción de cultura que involucra las formas de vivir, los derechos fundamentales del ser humano, sistema de valores, las maneras de confrontar la realidad, las tradiciones y las creencias. Entonces, si el profesor Luna nos decía que la comunalidad construye, es la base de la cultura, y el profesor Armando nos está hablando de una cultura que no son homogéneas, nosotros tendríamos que pensarnos incluso a qué nos referimos con cultura. Y aquí voy al haber y al hacer. Y me quedo con el concepto, no es mío, se lo escuché a Alejandro Moreno, de que pareciera de que, tal como lo pensó Ortega y Gasset, la cultura es un modo de habérselas con la realidad. Término habérselas. Nosotros hablamos mucho de habemos, que creo que está mal dicho, ¿no? Habemos 3 personas, habemos 4 personas. Parece que la cultura ahí sabotea el lenguaje. Dice Alejandro. Creo que la quiere meter en el diccionario. Un modo de habérselas con la realidad. El verbo haber da de alguna manera un sentido de propiedad, de pertenencia, de unidad, de congregación. Se me salió el cura, ¿ves? Esta es la de Camilo del cura. Congregación. Entonces, allí como que está anclada. Entonces, si es un modo de habérselas, quiere decir que no estamos necesariamente en un ser trascendental, sino que es eminentemente histórico. Tiene que ver con un territorio concreto. Tiene que ver con unas relaciones primordiales, con patrones comunes. Tiene que ver con sentido de pertenencia, de estar juntos. Es un modo de arreglárselas con la realidad. ¿Qué realidad? Que el término realidad es, bueno, me quedo con el profesor Lenin cuando decía la realidad como sentipensante. Concepto de Falborda. Me gusta. Realidad física, humana, psicológica, ahí está. De vida. Pero integral, no separada. No es la racionalidad de Descartes. Aquí las emociones son buenas también. Entonces sí, nos dice el profesor Armando. Ahora, comunalidad educativa y comunalización educativa. Entonces, es un proyecto, ¿sí?, que tiene que ver con una historia de luchas, de reivindicaciones, de emancipaciones contra un poder constituido que nos quiere plantear una educación desde un ser que no es el nuestro, desde una ontología que no es el nuestro, desde otros territorios, y necesitamos por lucha rescatarlo para nosotros desde este territorio, desde los múltiples territorios, bajo la diversidad, la pluriculturalidad y no la hegemonía, sino lo contrahegemónico.
las proposiciones nuestras, pues. ¿Sí me sigue? En la última conferencia del profesor Martínez, Jaime Martínez, yo mismo le pregunté, porque ellos fundaron una universidad, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Coño, ¿dónde puse el texto? Ah, aquí está. Dice, profesor de Luna, ¿y la universidad cómo? ¿Qué tal? Y dice él, la comunalidad es la que decide ser universidad, no al revés. ¿A quién se le parece esto? Quienes están son los mismos profesionales que han sido educados profesionalmente en la universidad y se incorporan porque están en desacuerdo con su realidad. Ya sabemos cuál, ¿no? La universidad labora en la realidad de los territorios descentralizados, donde operan en centros de aprendizajes, los cuales trabajan con la realidad de las comunidades donde se desarrollan diferentes planes de estudios, los cuales son elaborados en la comunidad para responder a las necesidades de la comunidad, diseñados desde la comunidad y para la comunalidad. Toda comunidad, dice el profe, tiene necesidades y tiene gente para resolver, fortaleciendo en la toma de decisiones desde los estudiantes, facilitadores y maestros para lograr el proceso de educación comunal. ¿A quién se les parece? Trompa de cochino, oreja de cochino. A nosotros. ¿Verdad? Parece que no estamos tan divorciados del pensamiento latinoamericano. Hay algo ahí bonito, ¿verdad? Y bueno, yo me quedo con este concepto de comunalidad educativa. Es aquel maestro, Lenín Romero, y él dice, bueno, bajo esta cosmovisión o esta comunalidad educativa es una cosmovisión o manera de ver e interpretar el mundo en sus implicaciones como buen vivir. ¿Y para qué hacerlo? Se trata de comprender el conjunto de creencias que facilitan analizar y reconocer la propia existencia de la escuela, sus actores y el lugar donde tiene su manera de vivir y actuar, en cuanto a espacio compartido, en la existencia y el sentir de la significación que se construye. De creencias, pero comunalidad educativa reconociendo ante todo la escuela y desde la escuela. Parece que es por allí. Entonces estamos hablando de la escuela también como centro del quehacer comunitario. Me gustaba mucho como le decía el profesor Aristóbulo. La escuela es el centro del quehacer comunitario. Él no hablaba de epicentro ni sismo, no. Él decía el centro del quehacer comunitario. Porque parece que en la escuela se hacen muchas cosas buenas. Y hay unos saberes allí que son importantes. Y nos encontramos allí muchos. Y agitamos de alguna manera a la comunidad desde ese centro. Edupanismo, ajá. Y bueno, nosotros allá abajo colocamos, para terminar, un término también, una categoría que se llama comunidades imaginarias. Ángel Fioravanti también nos decía, ustedes de la UNED se han preguntado primero, ¿qué entienden ustedes por lo que es comunidad? Y entonces lo primero que tú dices, no, si comunidad está anclado a un territorio, es verdad, ¿no? A una territorialidad. Y él dice, pero hay un concepto de Benedict Anderson que dice
que podemos instituir comunidades imaginarias, que no están ancladas en un territorio, pero que también son parte de la diversidad y la interculturalidad. Por ejemplo, la comunidad inmigrante, por ejemplo, la comunidad de los LGTB, también todos cabemos aquí. Y no solamente eso, él también propone, bueno, su tesis es que el nacionalismo, ese famoso nacionalismo, se ha construido bajo imaginarios, más que sobre territorios. Ahí le dejo esa tesis. Entonces, señores, para recoger esta lámina, que es la más pesada, la filosófica, nosotros creemos en unos principios. Esta universidad tiene unos principios innegociables. Ha llegado aquí por una lucha, como llegó la lucha de Oaxaca. Ha llegado aquí por un gran líder, para venir a reconocer en un nuevo actor o en muchos nuevos actores, en muchos otros territorios, en muchas otras formas de vida, que nosotros proponemos un pensamiento no hegemónico, no lineal, no unívoco, sino un pensamiento pluricultural, donde entremos todos, donde nos recolocamos todos, desde el llano, desde el Amazonas, desde los Andes, bajo patrones comunes, bajo patrones que están centrados en la ancestralidad, porque la ancestralidad no es otra cosa, es una práctica que va de lo que tú decías, profe, desde el otro hacia acá, es la otra edad, es la epifanía del rostro del otro. En eso creemos, antes que la individualidad. Niego la individualidad, dice Armando, no la niegues, pero el otro te antecede. Imagínate, nosotros formándose en este país para la otredad, seríamos unas comunidades grandiosas. Ah, no, porque se trata de amor, no se trata de amor, es que seríamos menos egoístas. No significa que no haya desencuentro allí, ni divorcio, ni cosas, no, pero otro pensamiento, donde entremos todos. Ahora sí pasa la lámina. No sé si estoy a tiempo. Cuando quieras. Ajá. Bueno, política educativa. Ya entendemos más o menos que tenemos unos principios. Pero bueno, esto se ha querido transformar en una política, en una decisión de Estado. Creo que nos falta mucho avanzar todavía allí. Pero bueno, yo creo que tuvimos nosotros en el ministro Aristóbulo un gran adelanto al respecto. No lo puedo decir de otras gestiones. Pero como política de Estado, entonces el documento rector nuestro dice que vamos hacia un Estado docente comunal. Así dice el documento rector. Yo creo que estamos, sí, en un Estado docente para la participación comunal o cualquier forma de relación coherente y cohesionado, por si no le gusta la comunal. Porque también hemos sentido que muchas prácticas de consejos comunales y de otras agregaciones comunales como que no son tan ejemplares, ¿sí o no? Pero tenemos muchas ejemplares, porque pensamos siempre que lo comunal es para la entrega de la bolsa CLAP. Yo tengo un problema mucho con la señora de nosotros del consejo comunal, porque los pasillos afuera de la comunidad de nosotros, yo vivo en los bloques del silencio, están siempre sucios. Y ese señor te pasa el mensajito fijo para decirte que tiene que pagar la bolsa y que tiene que venir a buscar la bolsa. Eso es lo que llega el mensaje del grupo. Pero yo digo, bueno, pero si eres una líder comunal, compañera, porque te no convoca a la participación para que todos bajemos a limpiar nuestros sitios comunes? Entonces ella me dirá, no, es que bajan pocos, bajan uno, bajan dos. Y yo insisté. Porque es posible que ahorita participe uno, participen dos, participen tres. Y es probable, si le metemos un sarao, que después participemos todos. Pero busca la estrategia.
porque nosotros tenemos que lograr que de verdad nosotros constituyamos una máxima participación, para la concreción de lo que significa realmente trabajar por nuestras comunidades. Y creo que estamos educando para eso, o formando para eso, formar para la participación. ¿Desde dónde? Bueno, lugar que generan sentimientos de arraigo. Ya la profesora explicaba bastante al respecto lo que significa el arraigo, esa raíz de comunalidad del árbol del profesor Luna. ¿Qué estamos trabajando? Bueno, por la expresión directa de los actores sociales organizados y cohesionados que se puedan expresar, que puedan opinar, que tengan derecho en un Estado de derecho y de justicia. Allí podrían participar. Y bueno, esto es poder del pueblo desde las potencialidades del lugar. Armando dice al respecto, citando a José Martí, esto, dice José Martí, que conocer y resolver, bueno, en el texto, no debemos tomar ideas prestadas. Al contrario, debemos mirarnos hacia adentro para valorarnos y sopesar nuestras potencialidades, que como bien sabemos son diversas. Esa diversidad debe ser parte permanente de nuestro análisis e interpretación para, desde el empoderamiento, trabajar colectivamente. No podrá generarse una significativa y amplia armonía, convivencia y verdadera equidad si no nos reconocemos. Entonces, el líder comunal tiene que crear la palabra mecanismo no me gusta, las condiciones de posibilidad para este empoderamiento, para esta participación. Y la UNED mucho más. Yo voy a adelantar. Aquí habría unas cosas interesantes. Ese cuadro que está allí, que ustedes seguramente lo han visto mucho en el documento rector, tiene que ver también con un planteamiento del profesor Armando que tiene que ver con la escala. Yo voy a seguir, porque la cosa es... Dale. Entonces, tal como lo plantean otros amigos mexicanos, nos reconocemos en un territorio comunal. Bueno, este Estado también ha colocado las condiciones de posibilidad para que nosotros nos sintamos en una nueva territorialidad. El documento rector nuestro, yo lo estuve leyendo, estructuralistamente no dice territorialidad, dice nueva territorialidad en casi todos sus enunciados. Pero ahí hablamos de una nueva territorialidad reconocida. Y estoy manejando el concepto de territorialidad no desde el punto de vista ni económico, quizás un poco antropológico, pero que tiene que ver con una construcción social, tal como lo plantea Restrepo, lo cita el profesor Armando. Entonces tiene que ver, dice, con construcciones de grupos sociales a través del tiempo, a la medida y a la manera de sus tradiciones, sus pensamientos y sus sueños y necesidades. Lo que significa que el territorio y sus escalas es más que una relación física, más que un espacio físico, es el espacio poblado otra vez de distintas formas de vida. Ve que nunca hablamos de una singularidad, que relacionan, cooperan y compiten entre sí. Lo que significa esto, lo que permite concebir el territorio como un campo relacional. A mí me gusta mucho este concepto de Restrepo. Precisamente, yo estoy seguro que a partir de estos vivimientos, como dice el padre Moreno, de estas formas de vida, nosotros
gracias a un trascendental, tuvimos a Hugo Chávez Fría, que interpretó esta realidad y pudo ver que una nueva territorialidad tenía que ser reconocida desde abajo hacia arriba. Y ese abajo estaba en una nueva forma de organizarse a la gente, al pueblo. Y quiso llamarlo en el 7º día comuna. Y al 8º día descansó. Así que dice la Biblia, ¿no? El Génesis. ¿Ah? Bueno, a mí se me sale cura, prefiero que se me sale cura y no el adeco. Pero coño, yo tuve conciencia de la autocrítica. Me reconocí en la expresión y dije, bicho. No, a mí se me sale batalla, como repetidamente, esto estoy con los curas de arrecho. Pregúntale a Isaac. Isaac está problematizado. Pero lo que dice el profesor Martínez Luna, ¿sí? Politeísta, ¿no? Ahí bueno, también entramos nosotros, chamo. Entonces, la UNED constituye, a partir de este reconocimiento, un proyecto político pedagógico de carácter abierto. No es cerrado, no es un aro. Es una trama. Quizás, pero está abierto a otras posibilidades, a otras ontologías, a otros topos, direccionado a desarrollar un diálogo permanente entre los actores sociales de la educación y los actores sociales y políticos que hacen vida en el territorio, constituyendo el poder popular comunal. Síntesis, ¿verdad? Y dice más arriba, es su primer objetivo, aparece en el documento rector, todo este documento rector. Ya la profesora también ha insistido y el profesor Lenín ha hablado bastante. Lo voy a pasar rapidito, pero con calidad. Dice, formar de manera integral, continua y permanente a las y los trabajadores de la educación, con énfasis en aquellos que están al servicio en las instituciones educativas, en el marco de la nueva territorialidad y para el logro del nuevo Estado docente comunal. Coherencia con la política, papá. Para la participación de nuestras comunidades. Es un proyecto abierto. Síguelo, hermano. Aquí otras cositas. Entonces, pensamos la comunalización educativa, comunalizar la educación como un proceso estratégico de hacer. Me quedo allí, comunalidad, para una nueva ontología, pero comunalizar significa, oye, gestionar. Porque esa comunalidad nuestra ha estado opacada, escondida, como una pequeña matica que la paja la tapó el colonialismo, la tapó el occidente, la tapó el capitalismo, la tapó René Descartes. Y vino un señor y le quitó la pajita y dijo, tú puedes crecer en tus raíces porque ya te va a dar el sol. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Moca pues. Yo estoy como yo ama. ¿Estás vivo? Entonces, comunalizar, ¿para qué? Bueno, como un proceso ontológico de educación comunal, mira. Entonces, solamente me quedo aquí con esta definición. La educación comunal reclama, son nuevas reclamaciones. Seguimos siempre en el contexto, no lo perdamos, es de lucha. Y sigue siendo de lucha, ya le voy a decir por qué. De nuevas reclamaciones de participación y socialización del pueblo con y desde los actores comunitarios de las instituciones y centros educativos. Vamos a reclamar esta nueva ontología.
vamos a reclamar el derecho a la participación de nuestra escuela y nuestra comunidad en la toma de decisiones de su propio proyecto. Sí, esto es educación comunal, creo. Pero bueno, y tenemos que generar producción de conocimiento. Insistía bastante el profesor Lenin esta mañana. Comunagogía dice una epistemología comunal. ¿Qué significa esto? Construcción de conocimiento propio, creación de formas pedagógicas críticas a partir de un mundo de vida, formas de vida particulares situado en el tiempo y en el espacio, es decir, en el hecho histórico. La comunalización es un devenir continuo, dinámico, dice el profesor Armando. Es posible que el territorio con su territorialidad le dé algunas otras dimensiones, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros y cada uno desde cada territorio. Cómo entender desde allí la educación comunal y la epistemología de nuevo conocimiento. ¿Cuáles son esas nuevas huellas epistemológicas por donde cual discurre el modo de ser y pensar y de actuar de las comunidades? Y aquí, bueno, es un proyecto para todos, decía Felibanti. Rescato aquí la comunalización de la educación como un proceso intercultural y decolonial. Yo quiero mucho lo que dicen aquí. Nosotros hablamos mucho de colonialidad. Menos mal que el profesor Armando Lenin ayer hablaba de que tenemos que lograr los indicadores decoloniales. Porque yo quiero mucho a Grofover, y lo he escuchado ya varias veces, y seguramente todos lo conocen, ¿verdad? Pero que Grofover, sí, está bien, sí, estamos colonizados, pero ¿cuáles son las acciones concretas para descolonizarnos? ¿Hasta cuándo? Nosotros de hecho vemos pequeñas prácticas aquí. No sabemos si todavía la colección bicentenaria sea ya una forma de no reproducir conocimiento. Yo creo que sigue siendo muy de reproducir. La profesora está en el proyecto de reinventar la colección bicentenaria, pero tenemos que ya lograr hechos concretos, indicadores concretos a través de la gestión de este ministerio, donde ya pensemos que de verdad queremos con voluntad y con haceres decolonizarnos. Entonces este es un proyecto que tiene que ver con comunalización de la educación desde allá para acá. Síguelo. Armando Rojas dice: la UNEM propone entonces políticas de formación para fortalecer el proceso de comunalización de la educación que se da desde la escuela. Un concepto, desde circuitos educativos. Estamos citando ya el año, acuérdense, el documento rector. Centros de desarrollo, eso lo puse yo, con consejos comunales y comunas. Se da desde la escuela, comunalidad decía Lenin por allá, según sea el caso, y con la participación de sujetos organizados en movimientos, consejos y frente, entre otras organizaciones de base, tanto del ámbito escolar como comunitario, superando la visión de claustro de solo lo escolar. Los corresponsables del hecho educativo deben participar democráticamente y de manera directa en su escogencia y condiciones geohistóricas. Estoy dando un panorama, ustedes ven qué concepto agarran. Síguelo. Entonces, bueno, hay que mantener unos estrechos vínculos con las comunidades y demás instituciones y organismos, conformar un bloque de redes de investigación que propulse el intercambio de experiencias científicas, pedagógicas, tecnológicas, académicas, populares y ancestrales, para eso que hemos llamado la nueva epistemología comunal. Entonces la universidad, la UNEM como universidad ubicua, concibe, sigue Armando, la comunalización de la educación como el proceso de transformación cultural que complementa la formación de un sujeto social integral e inclusivo, concienciado en su necesidad individual de empoderarse del conocimiento para servir al colectivo e insertarse en la construcción de la comuna desde el respeto y la significación de la multietnicidad, pluriculturalidad e interculturalidad que caracterizan a la sociedad venezolana.
un pensamiento único. Y son muchos los actores que estamos convocados para la comunalización de la educación. Síguelo. La gestión. ¿Cómo gestionamos la comunalización? Ah, bueno. Ay, papá, por eso estamos aquí. Para hacer. El documento rector nuestro dice que nosotros, la universidad, a través del vicerrectorado de comunalización, tiene que crear las condiciones socioemocionales, sociocognitivas, todo lo demás socio, para que se dé este proceso de comunalización. Y dice, y lo gestiona a través de los proyectos educativos comunales. Uno de ellos. Proyectos educativos comunales. Se me parece mucho a lo que nos dice el profesor Jaime Martínez Luna, ¿verdad? Pero el proyecto comunal para mí tiene que ver con una creación de pueblo o de líderes del pueblo para construir un mundo de vida así, del buen vivir, de comunalidad, tal cual como creemos que lo estamos haciendo, por ejemplo, en Paria, en el estado Sucre. Ustedes saben del proyecto de la Ruta del Cacao, ¿verdad? ¿Lo conocen? Lo hemos estudiado más o menos y hemos dicho unas cositas. Pero nació allí, en un grupo de líderes de maestros, ¿sí?, que hacen vida en una comuna, que se visitan, no se reúnen como el CEU, se visitan, se encuentran. Y ellos en esos encuentros han creado este hermoso proyecto educativo comunal. Es una creación de pueblo, digo, no está en YouTube, está territorializado, parte de una necesidad, pero también parte de una potencialidad. Por eso nosotros le hemos insistido mucho en la gestión nuestra. Porque tú vas a un congreso pedagógico y te consigues 300 proyectos socioproductivos y 300 más sociocomunitarios y no llegan aquí. No los conocemos. Pero te vas a una escuela, profesor, tú te imaginas el niño y sabes que todos te quieren mostrar el proyecto y puede durar toda la mañana viendo los proyectos, los hermosos proyectos que hacen nuestros estudiantes, maestros y maestras y las comunidades educativas nuestras. Allá hay un aprendizaje, decía el profe ayer, que es necesario valorar, que es necesario rescatarlo para la comunalización. Gestión, articular e integrar movimientos sociales, políticos, culturales que contribuyen al desarrollo sociocomunitario y socioproductivo. Otra fuerza, porque como la UNED es un proyecto abierto y como este proyecto de Estado nuestro, de Estado social, de derecho y de justicia, estamos abiertos a las otras posibilidades. No estamos en la cuarta, donde te reprimían los movimientos, donde el poder constituido te jodía. No, aquí tenemos la posibilidad de poder participar como movimiento y como fuerza en lo que creemos. Por eso es que un estudiante del magisterio venezolano de esta universidad tiene que ser una persona inquieta, que siempre esté del lado de las proposiciones, de reinventarse, de crear nuevos conocimientos, de también saber que esto es un proyecto de lucha. Con el respeto de todos, pero a nosotros no se nos ha hecho fácil lo de la Ruta del Cacao allá en Paria. Porque hay mecanismos administrativos que son difíciles. Hay programas aquí que nosotros nos ha costado viabilizar ante el Ministerio Universitario, ¿sí o no? Y pensar que puedas romper y proponer nuevas cosas, oye, no es fácil con el poder constituido, con esos rasgos que seguimos teniendo nosotros. Entonces, creemos que las posibilidades en los movimientos están abiertas para que podamos también desde allí construir cosas. Nosotros hace como 2 semanas, Carmen, hicimos la primera gala del aniversario del movimiento pedagógico robinsoniano de esta universidad.
Ah, yo le decía, sí, que tenemos 100 y algo movimientos. Sí, yo lo valoro. Nosotros lo valoramos. Fuimos a Carabobo, Judith, ¿verdad? Nos encontramos con esos maestros. El director es el primero que está al frente del movimiento pedagógico allí en esa escuela. Y están haciendo grandes proyectos. ¿Y saben qué es lo que nos reclaman? Que nos dicen que el movimiento no tiene espacio para operar en la UNED. Porque la UNED o ciertos aulas taller siguen, como dice Armando, claustros. Voy las 2 horitas de pedagogía crítica y paso a la otra de especialización, llegó a las 12 y me fui. ¿Y en qué momento podemos pensar entonces estos conceptos y estas acciones de comunalización educativa o de encuentro de los saberes que están haciendo en esas escuelas, en esos espacios de aprendizaje? ¿Cuándo nos encontramos para ver qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Tiene que haber un movimiento que agite esto. La universidad es pluriversa. Tiene que buscar muchas otras alternativas de formación. Yo me estudié en la central, pero coño, yo en la central tenía teatro, vaina, canto, la cosa, bailaba, saltaba, tenía el filósofo que venía del otro, tenía el movimiento recreacional, o sea, hay alternativas, hay muchas otras maneras de formarnos desde los espacios de la comunalización. Oye, no nos encerremos. Es tan valioso esto, que no es extracurricular. Si me va a salir una grosería, como dicen por ahí, no, eso es formación continua, permanente, para nacer, es robinsoniana. La gestión de sistemas curriculares situados y distribuidos. Es posible que con estos proyectos populares, creación del pueblo que están en la base de las comunidades, nosotros nos atrevamos quizás a proponer nuevas currículas desde nuestro territorio. Cosa que es bastante difícil, ¿saben? Porque que nosotros manejamos que el currículo es cambiante, dinámico y flexible, y no, eso es mentira, papá. No. En el discurso quizás es verdad, pero ¿cómo nos cuesta transformar algo de manera curricular? Los panas allá del cacao, Nancy, ellos no solamente tienen como proyecto ir a la Universidad del Cacao. Ellos quieren que de alguna manera el tema cacao, que es más que un tema, permee toda la sabiduría de los niños que hacen vida en esas comunidades. Porque ellos quieren que esos niños se sientan, como dice ellos, hijos de esas tierras y herederos de ese cacao. Porque el grande cacao fino, que son los grandes apellidos, colonizaron ese conocimiento, se lo apoderaron. Y entonces, este proyecto de la Ruta del Cacao es un proyecto de lucha, carajo. ¿Para qué? Para abrir los ojos. Tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia psicológicamente? Darnos cuenta. Coño, darnos cuenta que estamos dominados por los, ¿cómo se llama, Fernan? Los cacao grandes. El gran cacao. Porque con eso del cacao fino nos han querido, pues ¿saben qué? Pero oye, si reconocemos en esos niños, en esos jóvenes, en los bachilleres que están haciendo este diplomado, que ellos tienen las potencialidades para emprender proyectos a partir de su tema cacao que está allí. Oye, esta universidad le está ofreciendo algo distinto a muchos vicios que están, por ejemplo, en Paria. Paria produce el 56% del cacao que nosotros consumimos aquí. Es una tierra tan bendita. El municipio de Benítez está aquí, a 20 minutos está la costa de Paria.
para la pesca, Producto Interno Bruto de la pesca. Pero esos pequeños grandes pescadores no tienen gasolina. Allí no hay gasolina. Es una realidad lamentable, pero no la hay. No pueden salir con sus pequeñas barcas a buscar los peces. Y hay muchos vicios allí. Entonces la poquita gasolina que sacan, bueno, hay el vicio por allí. Eso se ha convertido, ¿sí o no, Fernan?, en una cuestión para llevar droga allá al Caribe, a República Dominicana. Pero tenemos un conocimiento emergente que también está anclado en ese territorio. Tenemos al cacao. Eso es crear nuevo conocimiento. Ojalá, y nos hacemos la crítica, nosotros podamos sistematizar bien este proyecto. Ojalá. Pero fíjense que ellos ya nos están diciendo que eso, por ejemplo, que nosotros llamamos el documento rector, docencia situada y distribuida, no es un acto mecánico. No es que tú te distribuyes para allá y tú para acá porque responde a una necesidad. Responde a un valor de la comunalidad. Tiene que ver con un acto de otredad, de colaboración, de armonía, de que yo, siendo del INSAI, por ejemplo, quiera ir a tu ambiente de aprendizaje a compartir contigo lo que yo sé. Coño, qué vaina tan buena. Pero ellos le llaman, cuando nosotros necesitamos, ¿qué es eso? Distribuido, ¿qué es eso? Dice, no. Dice, usted habla de un docente solidario. No, eso se practica aquí hace tiempo. Aquí, qué fino. Entonces es probable, es posible que estos nuevos proyectos de creación del pueblo puedan por lo menos transformar o decirnos cosas para nuestro documento rector, para nuestro currículo, y podamos desde esa territorialidad generar nuevos procesos de conocimientos nuevos, y que esta UNED se convierta de verdad en una verdadera universidad para la educación comunal a partir de allí, de prácticas concretas, praxis de investigación, desde el hacer. Es robinsoniano. Es solidario, hermano, porque cuando nosotros hablamos ahí de las aulas taller, disculpa que me quede aquí en el proyecto, pero es que una cosa es que la praxis alimenta la teoría, la práctica, pues, decíamos ayer. Los panas que también organizaron su consejo comunal nos montaron a nosotros en un camión, toda esa costa desde abajo, ¿tú supiste? 2 horas montaron un camión y ellos nos querían mostrar todas las escuelas del lugar, todas las escuelas en que ellos querían dictar su diplomado, con sus docentes e investigadores, y nos dijeron, nosotros queremos que esto sea como práctico. Nos hemos metido solamente en el aula taller. ¿Y a dónde? Bueno, en las haciendas. ¿Ustedes son dueñas de la hacienda? No, pero la podemos pedir prestada en la comunidad. Y están haciendo sus prácticas allí, en las tierras de los que ellos llaman hacendados. Ese hacendado no suena millonario, cuidado. Son pequeñas tierras. Y tienen la colaboración de los que saben de cacao. Y esos estudiantes saben ya cómo agarrar las maracas, cómo destaparlo, cuáles son los tipos de cacao y cómo hacer artesanía a partir del cacao. Pero sobre todo tienen comunalidad del cacao. Porque a partir de allí se crean unas nuevas relaciones estructurales, estratégicas, que tienen que ver con sentido de arraigo, de pertenencia, y se consiguen en ese común. Eso es comunalización, para mí. No sé para ustedes, ¿sí o no? ¿Sí me están siguiendo? Ajá. Entonces, bueno, es posible que vamos a sistematizar esto bien bonito, ¿verdad, Fernan? Y es posible, dice la rectora, que a lo mejor nos vayamos de paria y nos vayamos para todo el eje de este país. Porque el cacao, y fíjense, nosotros pensamos este diplomado y el cacao no estaba de moda. Ahora el cacao está de moda, todo el mundo quiere ser diplomado de cacao. Ahí está la UNESCO haciendo diplomado de cacao, la central haciendo diplomado de cacao. Por un interés que sigue siendo capitalista y económico. Porque subió de precio el cacao. Porque los panas que lo producen allá en África tienen crisis ambientalistas y cayó. Ellos producen.
ellos generan el 40% del cacao a nivel mundial. Ya no lo tienen. Entonces el cacao venezolano ahora es más reclamado, subió de precio. Pero nosotros, miren, nosotros somos un país tan bendito, de verdad, que hasta nosotros tenemos el mejor cacao del mundo. No nos conformamos con tener petróleo y oro. Coño, también tenemos el mejor cacao. Lo tenemos. Es la pepa más dulce. Hay algunos de esos que lo han ya capitalizado. Por ejemplo, el cacao de Chuao. El cacao de Chuao, oye, tiene estándares internacionales. Una empresa italiana lo agarró por allá y venden un dulcito en Nueva York en un restaurante de Sofino, donde el dulcito, la pepita de cacao que está allí encima del helado vale $1,000. Bueno, nosotros quizás queremos darle otra redimensión al cacao de Paria. Allá lo están viendo como alimento. Como que es otro topo la cosa. Bueno, entonces esos señores nos llevaron por camión arriba, ¿verdad, Sandy? Sandy nunca se había montado en un camión. Se tuvo que montar 2 horas, llegó sin columna. Por cierto, mi hija, Victoria, que es bastante de jocosa, cabe aquí el cuentico. Sandy le dice, yo nunca me había montado en un camión. Y Victoria, mi hija, 13 años, le dice a Sandy, Sandy, tú nunca te has montado en un camión, te falta calle. 13 años, cagao, te falta calle. Nosotros, para gestionar esta universidad en comunalización, necesitamos calle. Necesitamos estar con la gente. ¡Carajo! Compartir con ellos, participar con ellos. Y lo estamos aprendiendo de aquí. Nancy, lo hemos conseguido con actitudes. Porque es que tú te tienes que cuestionar también como investigador. Oye, la cuestión es con ellos, es Pablo Freire, pues, educación liberadora, concientizadora, es estar con ellos, participando con ellos, en comunalidad. No es una universidad que vaya, se apropie, no, supervisando, no. El primer error que cometimos es querer supervisar y orientar. Lo tenemos que reconocer. Y le dijimos, que hacer como que vayan a hacer las vainas. No, dijimos, bueno, háganlo ustedes. Buscaron a su maestro. Hay 3 que no tienen celular, pero entonces los otros 3 van a la montaña que está 2 horas y le prestan el celular y saben por qué módulo vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Y van ahí más o menos compartiéndose unas cosas. Oye, qué grandioso lo están haciendo ellos. En la clase magistral, nosotros estábamos aquí desesperados porque nosotros queríamos llevar a la rectora y a Lenin para pantallar, ¿no? Secretaria, sí, no por eso, pero queríamos, oye, que nos viéramos allá. Y esos actores nos han dado una lección de vida. A Fernán, pusieron a los niños y a las niñas a hacer la clase magistral. Con la danza, con el otro canto del cacao. Pero los niños, uno más memorístico que otro, explicaron a esos adultos en qué consistían los módulos y por qué ellos tenían que estudiar el cacao como patrimonio material de ese territorio. Y lo hicieron bonito. Y el campesino que nunca había agarrado un micrófono, nos dio una clase como él siembra el cacao porque él es rebelde y él está en desacuerdo con algunos científicos que están por allí. Y dijo, bueno, ustedes lo hacen así, yo lo hago así. Y terminé, y se fue. Bravo el hombre. Pero la UNED le está dando el espacio de participación a estas comunidades para que puedan generar nuevo conocimiento, gestionar la comunalización. Es abierto, es una trama
de relaciones, de cosas que se dan allí. Tuvimos una baja, ¿sí, verdad? Se nos fue el gordo amoroso que todos queríamos, que apoyó este proyecto. Se nos murió la semana pasada de un cáncer arrecho, el profesor José. Gracias a Dios que esta universidad, que este ministerio, a ese profe le reconoció este diplomado en un premio de investigación. Era lo mínimo que le podíamos dar. Se lo dimos antes. Pues se lo dimos. Y se merecían muchas otras cosas más. Pero ese gordo, ese líder comunitario, ese líder UNEN, que en el que tenemos que convertirnos todos nosotros, tiene que colocar las condiciones de posibilidad para que nosotros de verdad gestemos conocimiento comunal. A partir de estos valores, de la solidaridad, de la armonía, de la pluriculturalidad, de la diversidad, de un pensamiento otro. A partir de esta práctica concreta. Imagínense ustedes, señores, si con este solo proyecto hemos permeado 5 municipios de Paria, del estado Sucre. Imagínense ustedes, pónganse ustedes en la tarea de generar, diagnosticar y buscar otros proyectos de creación comunitaria en sus municipios y tuvieran la UNED 334 proyectos populares en este país. Seríamos la mejor universidad del mundo. ¡Carajo! Seríamos la mejor universidad. Creeríamos realmente en una educación popular, que no es una educación para los pobres. Cuidadito. Como la planteaba Simón Rodríguez, papá. Para todos, para el blanco, para el negro, para el chiquito, para todos. La comunalización es educación popular, educación del pueblo para generar nuevos procesos de comunalidad. Hay otras prácticas que venimos haciendo. El pueblo está haciendo cartografía social y educativa para la síntesis comunitaria. Se están encontrando el mapa, la cartografía. No es el papel con los dibujos, porque nos han querido lanzar palos por eso. No, ¿qué hago ahí con la cartografía? No, la cartografía es un reconocimiento, hermano. Y dice el profesor Armando, tiene que empezar por ahí porque lo tengo que ver. Reconocerme que no estoy solo en mi comunidad, estoy con otros, que tengo otros aliados y que allí nosotros podemos hacer toparquía. Que es toparquía, pues lo dijo aquí mismo Aristóbulo Ituri, yo se lo escuché, convocar a la gente para hacer cosas. Entonces la cartografía convoca. Yo me recuerdo, yo tenía 18 años cuando mi mamá no me quería dejar ir para la Gran Sabana porque me iba a dar paludismo. Y yo lo primero que me compré fue un mapa. Y nos habíamos robado un guía a los curas, por cierto. Ve que no soy tan... Ya sabemos que sí, y yo compré un mapita, fue lo primero, porque yo quería, de alguna manera, el mapa, no lo van a creer, esta es mi experiencia personal, me despertó curiosidad por saber que yo estaba aquí en el norte y que yo iba a ir a la Gran Sabana, porque a mí me habían dicho que lo más hermoso que tenía este país era la Gran Sabana, Lourdes. Papá, yo soy merideño y yo conocí la Gran Sabana y me quedé estupefacto. Ahí hay una espiritualidad, no sé, pero se siente, se vive. Pero el mapa, oye, me dio curiosidad saber cuántos kilómetros hay desde Caracas hasta a Puerto Ordaz, y de Puerto Ordaz allá, más o menos, y por qué ciudad pasa. Y entonces allí que nos fuimos tenía malo el motor, y lo poco que me dio mi mamá lo invertimos comprando cables de distribución y otras cosas, pero nos fuimos por todo el oriente y nos quedamos en casa de unos panas en Barranca del Orinoco y pasamos de Barranca del Orinoco para Maturín, y en Maturín caímos a Puerto La Cruz y pasamos por todo esto en 2 días y con el mapa en la mano, reconociendo nuestro territorio. Y yo sentí que de alguna manera yo le agarré amor al país y se me despertó la curiosidad como para decir, oye, yo quisiera conocer todo mi país. Y me sentí, tenía ese sentido, y creo que todavía lo tengo, de sentido de pertenencia.
Y por eso decir que, oye, como dicen muchos otros, estamos en el mejor país del mundo. Allá en Alemania me decían, nada, ustedes son pantalleros, ustedes siempre dicen que tienen el mejor país del mundo, que tienen el Salto Ángel más grande, que tienen el teleférico más alto, que tienen unos médanos de coro por allá, que tienen un territorio tan perdido, las mejores playas, que tienen los roques, porque nosotros pantallamos diciendo eso. Bien lo decimos, tenemos un sentido de querencia, de pertenencia, de amor por este país, pero sobre todo esto se ha construido bajo esas relaciones de primordialidad. Porque ante todo, ante el hecho físico, somos relación. Como dice Carlos Jaime y como dice el cura Moreno, nos pensamos primero desde la otredad para acá. Y valgo otro cuento, yo no sé si yo te lo eché, profe. Cuando yo estuve en Alemania, yo vivía en un apartamentazo. Y yo me puse con la computadora, a hacer unas cosas, a leer. Y monté una ollita para hacer un arroz y le eché aceite, porque nosotros tenemos la maña de echarle aceite como para que el arroz supuestamente quede mejor, ¿no? Y dejé la ollita allí y me fui a sentar en el mueble. Yo no sé en qué yo estaba pensando, estaba tan metido en esa computadora que se incendió esa olla. Una llama recha hacia arriba y yo me sentía un humo completo en esa habitación, esa cosa, y yo me desesperé y salí corriendo. Se prendieron los grifos de la cosa y sonó la alarma, ¡wiu, wiu! Y todo un escándalo y una vaina. Apagué la cosa rapidito y yo, bueno, controlé la cosa. ¿Y saben qué pensaba yo? Yo decía, Dios mío, qué vergüenza voy a pasar, qué pena me va a dar todo ese gentío allá afuera preguntando qué pasó, se jodió la vaina, quemaste la cocina. Coño, ya me veía lo poco que me daba la beca pagándole la vaina al pana. Y yo, Dios mío, abrí la puerta. No había un alma. ¿Qué arrecho? Me sentí como en la película de Leyenda. ¿Sí? Solo. Ahí yo podía caer fácil en depresión, por eso esos panas caen en depresión caratico y viven un psicólogo. Coño, nadie se interesa por el otro. Yo, Dios mío. Somos estructuralmente relación. La relación aquí no es éticamente buena para todo. No, para el amor, para el desamor, para el chisme, para la vaina. Pero es relación. Coño, estamos con el otro. Nos importa el otro. Nos interesa el otro. Es la otra edad. Bueno, la cartografía, nosotros hemos creado por allí un intento de digitalizar una práctica con la cartografía, y aquí lo han hecho los 5 fantásticos, ¿verdad? Trujillo, Guárico, Monagas, ellos se convocaron los 5 para crear una propuesta de un manual de cartografía socioeducativo. Porque la manualzada, como lo hace comunidad, es buena, pero bueno, nosotros queremos en el mundo de la digitalización y eso que llama Ángel Quiñones la comunalización digital. Bueno, proponer unas cositas por allí y tenemos el manual. Tendrá errores, pero lo podremos seguir alimentando. Pero bueno, ahí tenemos uno que creo que le puede servir a todos nuestros maestros. Desarrollar y concretar a escala local las políticas, programas y proyectos para la comunalización de la educación. Hemos hablado de esto, reconocimiento de los saberes y haceres que poseen las comunidades en los diferentes territorios para la producción de nuevos conocimientos. Pásalo. Ya se durmieron, José Miguel está con el hambre que lo apremia. Otras partidas de gestión, recuperar la historia local para luego trabajar la cuestión de la identidad y la pertinencia, construir y sostener su propia memoria colectiva, metódicas para el abordaje comunitario y la implicancia convivial, las posibilidades de que tengamos otros métodos para nuestra investigación comunitaria, es posible que se abran otros. No, la etnografía está bien, El positivismo, papá, tengo una universidad, esto es para todos. Bien, bienvenido al positivismo, ¿por qué no? Investigación, acción participativa, sí. Historia de vida, sí. Bueno, muchas otras. Y los podemos entremezclar entre ellos. La experiencia de investigación tiene que ver, en este caso, con investigación comunitaria y social, con una actitud también del investigador
pero verse él implicado en la investigación, no como sujeto objeto, cuidado. Participar en la creación e información de redes productivas de investigación, lo habíamos develar pedagogías emergentes y procesos de comunalidad, conocer, entender, impulsar de la investigación social y territorial nuevas categorías pedagógicas y curricular. Muchas de estas, no me gusta decirle funciones, pues, pero atributos están en la normativa transitoria nuestra, ¿no? Donde pensamos en unas cositas. Síguelo. Comunalizar la educación. Yo digo, creo, que es una acción sociopolítica, cultural, pedagógica, histórica, síntesis, que ejerce un grupo humano en un territorio con la escuela para investigar y producir los patrones y tramas de relaciones comunes, de creencias, pertinencias, orígenes e identidad, de modos del conocer, del hacer y del actuar, a los fines de asentar el reconocimiento y la praxis de la educación emergente, en corresponsabilidad con los principios constitucionales de la educación bolivariana. Oye, con la política de Estado, cuidado. Dice Armando, y con esto voy cerrando. Este texto de Armando, estas 5 líneas, para mí, recogen este sentir. Dice Armando, la UNEM es una universidad contextualizada, territorializada y situada. Por cierto, yo creo que el documento rector, profesor Lenín, profesor Belki, yo creo que sí nos tendríamos, porque estamos hablando de contextualización, lugarización, territorialización, ahí yo creo que sí podemos hacer algunas diferencias estratégicas. Profesor Lenín dice contextualización muy referente, estoy de acuerdo. Los cubanos por ahí no quisieron clavar. Pero nosotros, bueno, creemos que la lugarización, oye, se vio en la práctica en la pandemia, Entonces, es una universidad contextualizada, territorializada y situada. Es decir, dice el maestro, propicia la adecuación de las acciones de la universidad a las especificidades del contexto en que actúa y cambia en función de la dinámica geohistórica y las condiciones sociales, educativas, culturales de cada territorio. Ubicuidad. No al revés, la universidad se adecua a las especificidades del lugar, no al revés. Síguelo. Bueno, ¿con quién lo hacemos? Las ULGU, que están abajo, que gestionan la comunalización de la educación de abajo hacia arriba. Es el actor que más tenemos cercano a las comunidades. Una experiencia de una comuna, un texto de una comunera en una experiencia comunal en la Argentina. Ella dice lo siguiente, hablando de esto, de las reuniones y la participación. Diana Oliva dice, abro comillas, para mí, una comunidad es aquella gente que se conoce porque se visita. No hacemos reuniones como lo exigen las pautas de organización según personería jurídica y esas cosas. Nos visitamos y tenemos una afinidad. Si ustedes me preguntan qué tiene que hacer un ULGU, una UDGO allí en la escuela, es visitar a sus aliados. En primer lugar, a los que más tenemos cerquita, docentes e investigadores que hacen investigación, estudiantes participantes, tutores. Parece que por ahí hay algunos que no se quieren dejar visitar, pero visítelo, hermano. ¿A quién más? Al nicho de los nichos lingüísticos se llaman, ¿no? Ahí, oye, nuestras comunidades indígenas allí socializan experiencias increíbles de valores ancestrales para permanecer en el tiempo.
en el cumbe, en el afro. Ojalá y nosotros desarrollemos realmente eso de la epistemología. Oye, yo creo que eso, si esta universidad lo impulsa, oye, podríamos por ahí conseguir una valía de epistemología comunal. Los estudiantes, los tutores, al CEDE, lo decía la ministra, al Centro de Desarrollo de la Calidad, a los centros de investigación, decía Lenín ayer, a los líderes comunitarios. Pero juntémonos con ellos, establezcamos esta red de relaciones estratégicas para poder nosotros conseguir estos mecanismos que nos permitan gestionar esta universidad para hacerla comunalidad. Eso. En la visita allí nos vamos a conseguir algunas cositas. Seguramente, estoy seguro que sí. Y vamos a poder, a partir de allí, generar nuevos procesos. Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos muchos otros retos en perspectiva, en prospectiva. El profesor Lenín en la última ponencia del Congreso nos habló un poco de una perspectiva de la comunalización. Oye, más o menos parecía la pregunta que se hacía Fioravanti. Oye, ¿pueden realmente las comunidades generar sus propios proyectos educativos a partir de sus necesidades y potencialidad? El Estado puede intervenir con ellas en un Estado social de derecho y de justicia. Y se hace otra pregunta. Nosotros queremos, por ejemplo, hablando de lo académico, que nosotros tenemos fallas allí, nosotros necesitamos intervenir lo académico con la comunalización. Hay que estudiarlo, yo creo que sí hay que estudiarla. Estos principios, hay que leerse algo, entender en qué consisten estos procesos de comunalización. Tenemos una unidad curricular parecida, ¿verdad? Pero creo que podemos transformarla y meter otras cosas allí. ¿Cómo se llaman las cátedras libres? También podemos intervenir lo académico. Podemos hacerlo. Sistematizar estos proyectos populares y a partir de allí conseguir saldos organizativos y de conocimiento para poder intervenir nuestro currículo también. Creer en la práctica una docencia solidaria también. Intervenir lo curricular para ver si le damos una dimensión más territorializada a nuestro currículo también, y muchas otras cosas. Son muchos los retos que tenemos por delante. Oye, pero y sobre todo, eso vea, nos hacemos la crítica a lo interno, pero todas esas proposiciones tienen que construirlas ustedes, pasa la lámina, en un plan. Pasa la lámina. No hay más lámina. La eliminé anoche, ¿verdad? Por cierto. Porque tiene que ver con los talleres específicos, construir nuestro plan de desarrollo para la comunalización educativa. Pero ya creo que me quiere mandar callar. Bueno, gracias. La hora amerita decisiones. Fíjense, nosotros debíamos irnos a otro lugar para almorzar, pero estaríamos dejando afuera la presentación de las experiencias exitosas. Entonces, les voy a pedir comprensión. Vamos a almorzar en el mismo espacio donde desayunamos, que es más o menos incómodo, pero almorzamos y regresamos en 45 minutos para no perder la posibilidad de escuchar a algunos compañeros que desde el territorio tienen una experiencia y la quieren compartir con nosotros. Entonces, es unas experiencias que le hemos puesto el apellido de exitosa. A lo mejor después, cuando la presenten, nos damos cuenta que no lo son. Pero les pedimos, fíjense, para que los procesos sean más rápidos, nos ha ido muy bien en la movilización de la gente y en la entrega de las cosas. Entonces les pedimos que respondamos a la misma lógica. Eje 1, van saliendo rapidito, aguanta con fuerza Caracas, allá Trujillo, que son los últimos, se mantienen con energía y...